Buenas noches, amigos, hermanos, amigas, hermanas. Hoy estamos en el estudio bíblico del libro de Proverbios de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, que celebramos todos los miércoles a las 20 horas. Bueno, vamos llegando casi al final del libro. Estamos en el capítulo 29, nos faltan dos más y luego veremos que seguimos estudiando los días miércoles. Pero interesante, el capítulo 29 nos presenta algunos temas para la reflexión, como por ejemplo cuestiones ligadas al gobierno, cuestiones ligadas a la justicia, a los jueces, a las cortes, cuestiones ligadas, por ejemplo, a la educación de los hijos o de las personas que trabajan en la casa, y también algunas paralelismos antitéticos entre las actitudes y las consecuencias de las actitudes, entre los justos y los injustos, los piadosos y los impíos. Bueno, vamos a ir abordando estos temas y quisiera comenzar por el primero de todos, que tiene que ver con los gobiernos. En primer lugar, vemos el versículo 2 del capítulo 29. Capítulo 29, verso 2 dice: Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Bueno, quizá la mejor traducción que podríamos hacer acá es que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Lamentablemente lo segundo es lo que más ocurre habitualmente, que gobierna el impío y el pueblo gime. Ahora, cuando tenemos buenos gobiernos, realmente nos alegramos. El versículo 4 dice: el rey con justicia afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Vamos a hacer una traducción acá un poquito más afinada. En primer lugar dice: el rey, el gobernante, con justicia afirma la tierra. Es decir, que realmente la justicia es la que afirma un gobierno. Un gobierno debe llegar, por ejemplo, si pensáramos en las democracias nuestras de hoy en día, debe llegar con votos no fraudulentos, con mayoría a gobernar, debe elegir personas probas para las distintas funciones y ministerios, debe bregar por un poder judicial, por jueces independientes, neutros, probos, por personas que por sobre todas las cosas, fuera de lo político, hagan cumplir la Constitución y las leyes del país. Un gobierno que se afirma sobre la justicia hoy en día significa un gobierno que no se saltea el Congreso, que no vota leyes inconstitucionales, que no gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia, que respeta los diferentes poderes y que se ocupa de sostener el federalismo en todas sus formas. Es decir, un gobierno debe afirmarse sobre la justicia con objetivos claros, con planes claros en las distintas áreas de trabajo, y trabajar entonces con justicia, con equidad, con honradez para que estos planes se cumplan. El versículo 12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Podríamos traducir: si un gobernante oye falsedades, todos sus ministros serán perversos. Bien, si un gobernante oye falsedades, todos sus ministros serán perversos y repetirán versiones o perversiones, ¿no es cierto?, versiones de lo que se dice y de lo que se piensa desde las esferas del gobierno, sin agregar nada, y versiones
diluidas y sin argumentos sólidos. El versículo 14 dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El rey que juzga con equidad a los pobres afirmará su trono para siempre. Juzgar a los pobres con equidad es juzgarlos sin parcialidad, no por intereses creados. No debe ponerse el gobernante a favor de los poderosos. Debe el gobernante juzgar con equidad a los pobres de la tierra. Y entonces dice el texto, aquí con una preciosa promesa: su trono se afirmará para siempre, dice el Señor. Versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Acá tendríamos que traducir de otra manera. Cuando los impíos están en autoridad, la transgresión es mucha, pero los justos verán su caída o su ruina. Es la antigua doctrina, ¿no es cierto?, que los impíos terminan mal y que los justos terminan bien. Digamos que acá claramente en este versículo 16 dice que cuando gobiernan los impíos se multiplica, se incrementa la transgresión. Pero los justos verán la ruina de estos. De los injustos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, el profeta Nahum, que profetizaba la caída de Asiria, la caída de Nínive. Tebas había caído, Nínive caería, luego Babilonia caería, y así los grandes imperios van cayendo, porque se construyen ¿sobre qué? Se construyen sobre la maldad, se construyen sobre actitudes sanguinarias, se construye sobre la injusticia. Todo gobierno que se construye a partir de la corrupción es un gobierno que cae, y los justos, dice el texto, verán su ruina. Muy bien. Un segundo tema que aparece aquí es el tema de los juicios, las cortes y demás. Versículo 7 dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Más bien tendríamos que decir en el versículo 7: conoce el justo el derecho de los pobres. Está hablando en el contexto de una corte. El justo conoce el derecho que tienen los pobres. Dice entonces: pero los impíos no entienden sabiduría. Los impíos no entienden sabiduría. Los impíos desconocen estos derechos de los pobres. Versículo 8 dice: los hombres escarnecedores o burladores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Los burladores ponen la ciudad en llamas, o sea, avivan las llamas de las pasiones de los seres humanos, y entonces terminan incendiando la ciudad, ¿no es cierto? Realmente nosotros podríamos dar cuenta, los que ya tenemos más de 60 años, de todo lo que ocurrió en una época difícil, ¿no es cierto? Tras la muerte del general Perón, los Falcon que andaban por las calles, justamente propiciados y enviados por el gobierno, y gente desaparecía, ¿no es cierto? Terrorismo de Estado. Luego las guerrillas, las organizaciones guerrilleras. Luego entonces el terrorismo de Estado del proceso militar, con la cantidad de desaparecidos
que hubieron en nuestro país, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo un país se incendia. Se incendia por las guerras, no solamente intestinas, internas, sino se incendia por las guerras internacionales. Se incendia por las guerras biológicas, porque, digamos, nadie es ajeno al hecho de que existen guerras biológicas. Entonces, mientras los burladores ponen a la ciudad en llamas, la incendian, sin embargo, los sabios apartan la ira. Los sabios apartan la ira. Los sabios apaciguan. Versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o se ría, no tendrá reposo. El sabio en la corte tiene un argumento, pero el necio no tiene ningún argumento. El necio no tiene ningún argumento. El sabio en la corte argumenta, tiene una razón. El necio, gane o pierda, se ría o se enoje, nunca va a tener paz, dice el texto. Nunca va a tener paz. Siempre va a estar inquieto. El necio siempre va a estar inquieto. El versículo 24, que también habla del contexto de las cortes, dice así: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea, acá también estamos en el contexto de las cortes, y estamos en el contexto de lo que dice Levítico, capítulo 5, versículo 1, que si alguien que testifica en una corte no dice realmente lo que vio, estando bajo juramento, ¿no es cierto? El testigo oculta lo que sabe, se hace responsable del robo o de lo que fuera, por lo que es llamado a testificar. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación, aquella causa que hay contra él, y no dice nada. Bien, esto en cuanto a la justicia. Ahora hay una serie de textos que hablan acerca de la corrección a los hijos, a los esclavos en aquella época, etc. Versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. A ver, el hombre que es reprendido y se endurece su cuello y se pone así. ¿Y qué significa eso? Significa que este hombre endurece la cerviz, o sea, estira el cuello, se pone a la defensiva, y no escucha la corrección. No escucha la corrección. El obstinado rehúsa aprender. Pero entonces, dice, de repente se le quebrará el cuello y no habrá para él medicina. Cuando alguien rehúsa aprender, no tiene remedio. Como quien dice, este no tiene remedio. Escucharon ustedes esa expresión popular, ¿no es cierto? Versículo 15, sigue hablando de la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí habla de la vara y la corrección. Pero dice el muchacho consentido, o literalmente sería el muchacho dejado por su cuenta. Aquel a quien nadie le dice nada, que se lo deje hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Bueno, avergonzará a su madre, dice el texto. Es decir, es un llamado a corregir, es un llamado a no transigir con caprichos sin sentido, es un llamado a no dejar por su cuenta que crezca una persona.
Si cuando un arbolito crece, para que no crezca torcido, se le colocan unas maderitas, ¿no? Y el árbol crece derecho. Bueno, nosotros somos los encargados de que el árbol crezca derecho y corregir a nuestros niños desde pequeños. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando el hijo aprende, cuando es corregido desde niño, sabemos que la primera infancia de 1 a 6 años es fundamental en la educación de un niño. Entonces, si lo corregimos desde pequeño, con buenas palabras, con buenos modales, con buenos hábitos, enseñándole la palabra del Señor, bueno, entonces esto nos dará descanso y dará alegría a nuestra alma. Versículo 19. El esclavo no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Al esclavo no se corrige con palabras porque entiende y no hace caso. Ahora, si entiende y no hace caso, se lo corrige ¿cómo? Con la violencia. Aquí entonces se está en algún sentido favoreciendo la corrección a través de la violencia, cosa que pasa también en el versículo 15 cuando habla de la vara, del azote al niño o al muchacho que no entiende. Realmente, ¿qué tendríamos que decir acerca de esto, no? En primer lugar, que son textos epocales, son textos de esta época, donde el esclavo era parte de la gran familia, ¿no es cierto? Pero no son textos de aplicación general. No es una única y ordinaria norma de conducta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto está dicho en una sociedad donde existen cierto sentido estamentario, o sea, están los señores, están los esclavos. Por supuesto, no es la sociedad de la Edad Media, estamos hablando del mundo antiguo, pero ya empieza a esbozarse cierta jerarquización, ¿no es cierto? Es interesante que se va a desarrollar un concepto después por el cual, digamos, en la época en que los europeos descubren América, que ya estaba habitada, ¿no es cierto?, por los así llamados aborígenes, pueblos aborígenes, una orden y a cargo de Fray Bartolomé de las Casas, precisamente lo que hacía era educar y tratar muy bien a los guaraníes. Las misiones jesuíticas eran realmente muy interesantes. Se los dejaba en libertad, los guaraníes que querían estar en las misiones estaban, los que no andaban por allí como nómades en la selva, ¿no es cierto? Pero en un momento determinado todo el trabajo que estaba haciendo Fray Bartolomé de las Casas es suspendido porque Juan Ginés Sepúlveda, ¿no es cierto?, comienza a decir que es inútil educar al aborigen porque el aborigen no tiene alma racional. Es decir, se consideraba a los así llamados indígenas, porque se creía que eran las Indias, América, no plenamente humanos, sin alma racional. Entonces debe viajar Bartolomé de las Casas y se inicia una disputa entre Juan Ginés Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, si los aborígenes tenían o no tenían alma racional. Fíjense, estas son atrocidades, se terminan cerrando las misiones jesuíticas,
son atrocidades que nos cuenta la historia y por la cual la Iglesia tiene que pedir perdón, ¿no es cierto? Esto provocó el cierre de las misiones jesuíticas. Ahora, ¿qué sí y qué no podemos tomar de este versículo? En primer lugar, el versículo sigue a Eclesiástico 33, 24 al 28, que Eclesiástico no es un texto canónico, sino lo consideran los católicos deuterocanónicos, los protestantes evangélicos lo consideramos apócrifo, donde se hace una suerte como de oda al corregir con violencia. Nosotros no creemos que la violencia sea la mejor forma de corregir, pero sí que muchas veces las palabras son insuficientes, se necesitan gestos, se necesitan penitencias que son absolutamente necesarias. El versículo 21 nos dice algo que es sumamente importante. Nos dice: el esclavo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. O sea, fíjense ustedes, el esclavo mimado desde la niñez por su amo, llegará luego a ser su heredero. Esto dice el texto masorético. El texto masorético es el texto hebreo. Ahora, la Septuaginta, la versión de los 70, es la traducción del hebreo al griego que se hace precisamente varios siglos antes de Cristo, ¿no? Y traduce de la siguiente manera: el que vive lujuriosamente de niño será un siervo o un esclavo, y finalmente estará frustrado consigo mismo. O sea, la traducción que hacen los 70 cambia muchísimo el sentido. O sea, ¿cómo nos quedamos con la del texto masorético? ¿Nos quedamos con la de los 70? Bueno, no importa mucho, ambas tienen algún sentido. Lo que ocurría muchas veces era que los amos se encariñaban tanto con los esclavos, tomándolos como hijos, que lo hacían herederos. Eso dice el texto masorético. Los 70 dice que el que vive de lujuria de niño terminará siendo un siervo y estará afligido consigo mismo. O sea, aquel niño al que se le da todo, aquel niño que no se le enseña a valerse por sí mismo, a abrirse camino por sí mismo, terminará siendo un sirviente y terminará afligido, fracasado en relación a sí mismo, a sus propios logros. Es decir, que malcriar, darle en exceso a un niño es no ayudarle a crecer, no ayudarlo a que él por su cuenta logre aquellas cosas que tiene que lograr. Bien, esto con respecto a la corrección y a la educación. Nuestro cuarto punto tiene que ver con los justos y los necios, algunas actitudes de los justos y los necios y sus consecuencias. Verso 3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta prostitutas perderá los bienes o malgastará los bienes. Bueno, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Sabemos que la sabiduría es el comportamiento, la sabiduría mostrada en las elecciones cotidianas, ¿no es cierto? Pero dice el que frecuenta prostitutas, palabra que por primera vez el término hebreo aparece en el libro de Proverbios, perderá los bienes. Sabemos que la prostitución degrada el valor de la sexualidad, porque la sexualidad ha sido creada para ser vivida en el amor y en el compromiso. Pero aquí, digamos, aparece un elemento adicional, dice: malgasta su dinero. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Digamos que lisonjear acá es adular. El hombre que adula a su prójimo como que le tiende una trampa.
Una cosa es afirmar a un niño, reconocer a alguien que ha hecho algo bueno, y otra es adular probablemente para tender una trampa. Con lo cual hay que estar con los ojos bien abiertos. Versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. En la transgresión del hombre malo hay lazo, hay trampa. Pero el justo, sin embargo, canta y se alegra. Fíjense el versículo 10, qué interesante. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, aborrecen al inocente, tendríamos que traducir acá, Pero los rectos buscan su contentamiento. Vamos a traducirlo mejor. Los sanguinarios odian al inocente, los rectos lo protegen. Si nosotros vemos, por ejemplo, los robos, ¿no? Alguien roba a un anciano. Bueno, le saca bienes materiales, algunos bienes materiales que el anciano tenga. Pero ustedes vieron muchas veces que ocurre no solamente la premeditación, la alevosía, sino un elemento sanguinario que es la saña. Se ensañan, les pegan, los dejan medio muertos, ¿no es cierto? Este hombre sanguinario, dice nuestro texto, estos sanguinarios aborrecen al inocente. Es como si se ensañaran con el inocente, con el que nada malo hace. Hay alguna razón por la cual el que anda en malos caminos aborrece al que anda en buenos caminos. Y fíjense, los rectos protegen al inocente. Ahí está la antítesis, ¿no es cierto? La antinomia. Verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. No se ahorra palabras, insultos, no se ahorra manifestar su ira con toda violencia. Pero sin embargo el sabio, dice el texto, al fin sosiega su ira, apacigua su ira. Entonces obtiene mejores resultados. Bien, continuamos un poquito más. Hay un texto hermoso que es el texto de el versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo pensaba en varias cosas cuando leí este texto, porque la palabra profecía se puede traducir como visión. De hecho, la mitad de las versiones traducen sin visión el pueblo se desenfrena. Y la otra mitad traducen sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque los profetas, que son parte fundamental del pueblo, son los que nos hacen volver a la ley de Dios. Son los que llaman a volver a la ley de Dios. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero, acá ocurre lo contrario. El que guarda la ley y el que llama a guardar la ley es bienaventurado, digamos. Tiene una felicidad que no solamente tiene que ver con lo subjetivo, sino con el destino final. También podemos traducir sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando un pueblo no sabe para dónde va. Cuando los gobernantes no nos presentan, por ejemplo, un plan de trabajo y decimos, y se dice, Argentina va para allá, para este lado. Argentina tiene estas metas. Argentina quiere lograr esto. Nuestra institución, nuestra iglesia quiere lograr tales fines.
el pueblo se desenfrena. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Cuando no somos llamados a guardar la ley, el pueblo se desenfrena. Cuando no se nos confronta con la voluntad de Dios, el pueblo se desenfrena. Y esto es responsabilidad de los profetas, de los conductores, ¿no es cierto? ¿Por qué, yo me pregunto hoy en día, cuando hay tantas versiones acerca de los males que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hacen debates científicos abiertos? O se desconsidera al pueblo, o se cree que el pueblo es indocto y no entiende. Bueno, la verdad es que sobre tantos temas necesitaríamos tener más debates abiertos, ¿no? Gracias a Dios soy pastor de una iglesia que todavía guarda la modalidad congregacional y democrática de gobierno. Versículo 20 dice así: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El bocón, el que se va de boca, el que habla precipitadamente. Aquí tendríamos que traducir: ¿has visto hombre precipitado en sus palabras? Mejor es un loco, un necio, que uno que se precipita a hablar. Bueno, versículo 22 nos habla de la ira y de la furia. Dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, contra la ira y contra la furia. Verso 23, contra la soberbia. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre lo abate. La soberbia nos hace caer en una gran inestabilidad. Nos juega siempre una muy mala pasada. Con la soberbia no ganamos nada. Pero, sin embargo, el humilde sustenta la honra. Verso 27. Abominación es a los justos el inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Los rectos abominan el camino de los inicuos, pero los inicuos abominan el camino de los justos. Tengámoslo siempre en cuenta. Versículo 26, finalmente nos dice así: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del príncipe, pero el que da favores es Yahvé. El que da gracia es el Señor, es Yahvé. ¿En quién confiamos? ¿En el hombre, en el príncipe que hoy está y mañana no está? Vamos a obtener favores que realmente son temporarios. Miren ustedes, cuando por ejemplo cuando leía el versículo pensaba en los cargos políticos, ¿no? Fulano de tal tiene un cargo político. Bueno, cuando se va ese gobierno se queda sin trabajo. Pero el que tiene un cargo realmente por su conocimiento, por sus títulos y demás, que no es político, bueno, pasa un gobierno, pasa otro, pasan 2 años y la persona sigue trabajando en ese lugar. El que confía en el príncipe se equivoca, pero el que confía en Jehová, ahí entonces pone bien su confianza. Y terminamos con el versículo 25, un hermoso versículo que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué es lo que pone lazo? El temor. Nuestros temores son nuestras cadenas, nuestros temores son nuestras prisiones. Si nosotros tenemos temores para hablar, si nosotros tenemos temores para decir lo que nos pasa, si nosotros tenemos temores para hablar con determinadas personas, si nosotros tenemos temores que nos paralizan en la vida, si nosotros tenemos temores para ofrecer nuestros servicios, si nosotros tenemos temores, estamos atados, estamos como enlazados, estamos aprisionados.
pero el que confía en Jehová será exaltado. Y el que confía en Jehová rompe las cadenas, rompe los temores y puede vivir en la vida libremente. El que confía en Jehová se hace verdaderamente libre. Por la fe en Cristo me hago libre de todos los hombres. Y a la vez por la fe en Cristo, decía Lutero, me hago siervo de todos los hombres. Qué hermosa palabra. Vamos a quedarnos con ella. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico. Queremos pedirte que tú bendigas esta palabra, que bendigas a nuestros gobernantes, que les des visión, Señor, que bendigas a este pueblo que ha sido en este último tiempo, en estos últimos años, tan golpeado. Que bendigas al mundo, Señor, golpeado en general por la pandemia y por tantos otros problemas. Señor, que realmente hagas recapacitar a los poderosos e inicuos de este mundo para que verdaderamente enderecen sus caminos. Oh Dios, yo quiero pedirte que nada prevalezca contra ti, Señor, y contra tu nombre y contra tu causa, y sabemos que nada prevalecerá contra ti. Bendice, Señor, a los jueces para que actúen con justicia. Bendice, Señor, a cada padre y a cada madre para que pueda educar y enseñar con sabiduría a sus hijos e hijas. Y haznos sabios en nuestras respuestas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Haznos sabios y quita toda necedad de nuestro corazón. Que nuestra confianza esté en ti. Que las cadenas del miedo sean deshechas y que, Señor, en el nombre de Jesús, podamos, confiando en Yahvé por sobre todo, actuar con entera libertad en este mundo. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.